No, Jacaranda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, querida Diana, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Pues mucho gusto de verte, de saludarte, Jacaranda, ya recuperada. Pues esto del COVID, la verdad es que pues no se sabe bien a bien todavía, incluso el tema de las secuelas, pero ¿tú cómo te has sentido, Jacaranda? Fíjate que yo estoy muy bien, afortunadamente. Ahí vamos, como lo decía, lo platicaba con Julia hace 8 días, bueno, sin secuelas aparentes, ¿no? La verdad es que pues muy contenta, con muchas ganas de seguir trabajando este año, de que Julio también se recupere lo más pronto posible. Y bueno, por lo pronto aquí estamos y yo me sumo a las felicitaciones de Claudia porque qué bárbara, Adriana. Estás así como en circo de 20 pistas en todas partes. De verdad te felicito. Mis respetos porque estás haciendo una chamba muy impresionante, ¿eh? Ay, muchas gracias, Jacaranda. Pues la verdad es que el mérito lo tiene Julio, porque trabajar en estas condiciones también de tanta solidaridad, en un ambiente tan bonito, tan familiar, con una persona que te impulsa tanto, pues cómo no trabajar además con tanto gusto y lo que se necesite. Así que la verdad es que yo estoy fascinada y pues muy feliz en esta etapa, pero sí, de pronto entre la tecnología y ya sabes, uno que algunas cosas no lo sabe manejar muy bien, que se te va el internet, que no funciona el micrófono y todo, pero con mucha Totalmente. pasión periodística, así como tú, Jacaranda. No, pues al contrario, querida Adriana, muchísimas gracias, como siempre. Y bueno, pues fíjate que hoy quisiera yo platicar, ¿no? A propósito de todo esto que hemos estado conversando sobre el tema de pues, la enfermedad de COVID, ¿no? Y todo lo que significa. Fíjate que el viernes pasado tuve la oportunidad de estar presente en un encuentro que organizó The Night Journal Foundation. Es esta organización de apoyo para periodistas internacional, la Organización Mundial de la Salud y también la UNESCO. Este encuentro estuvo, digamos que compuesto por científicos, expertos, también algunos periodistas de varias partes del mundo. Y digamos que el tema fundamental tenía que ver en sensibilizar sobre todo a los medios, a los periodistas de todo el mundo, en torno a la producción y la distribución de lo que es la vacuna contra la COVID-19. Y fíjate que lo primero que se comentó, Adriana, y habría que remarcarlo, es que la prensa en el mundo, con excepciones, por supuesto, porque cada país tiene sus particularidades, pues no está contribuyendo de una manera muy positiva, no siempre difundiendo de manera imparcial y precisa lo que está sucediendo, no solamente con la enfermedad de COVID, sino con la vacuna pues que se está ahora produciendo en diferentes partes del mundo. Y también se remarcaba en cómo hay medios, hay periodistas que están contribuyendo a la infodemia, que eso fue algo que, bueno, pues sí, constantemente se estaba ahí insistiendo, ¿no? Menos mal que no se analizó en específico el caso mexicano, Adriana, porque pues aquí incluso a este problema de la infodemia se han sumado políticos, legisladoras, legisladores, actores, llamados influencers también, ¿no? Generando no solamente confusión y acusando, me parece que de una manera sin fundamentos, sin argumentos, ¿no? A este gobierno, porque ojo, no estoy diciendo que no tenga que haber crítica, desde luego que tiene que haber una crítica, pero hay que argumentar y hay que fundamentar, y no como este exabrupto que ocurrió, que lo vamos a recordar, el de la señora Lili Telles, ¿no? Diciendo que la vacuna Sputnik que llegará a nuestro país por ser baratita, ¿verdad? Pues es una vacuna que no sirve, y pues la embajada rusa tuvo que entrar incluso ahí en darle la plana, cosa que realmente es muy penosa. También involucró ahí a la canciller Angela Merkel diciendo que en Europa esta vacuna no ha sido aceptada, porque incluso pues aquí la canciller Merkel les había propuesto, ¿no? Lograr hacer todo un acuerdo para que pudiera entrar la Unión Europea, porque pues todavía no llenaba todas las condiciones y las características, cosa que tampoco fue tan preciso, ¿no? O sea, no era tan cierto. Y bueno, todo esto, Adriana, se ha sumado
a todo lo que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en un determinado momento, que seguramente lo vas a recordar, cuando anunció, no sé si de manera afortunada, ¿no? Que de alguna manera atendía el llamado de la ONU de que no se acapararan vacunas y que por lo tanto iban a reducirse el flujo, la entrada de las dosis que se habían pactado inicialmente con Pfizer, pues desde el año pasado, ¿no? Y digo que no sé si de manera afortunada porque, pues, entiendo que puede ser una estrategia política de comunicación por parte del presidente, pero ahí es en donde quizá faltó entender esto, que es en lo que quiero insistir y en lo que la prensa tampoco ha dado, digamos que reflexiones o argumentos sólidos, en el sentido de que quizá al presidente le faltó decir lo que ya estamos viendo en Europa, que Pfizer, que genera millones de dólares de ganancias con muchas medicinas y ahora con la vacuna, pues fue encarada por la propia Unión Europea, Adriana, porque retrasó su producción y no estuvo entregando, tal como se había comprometido, las dosis a los diferentes países que constituyen la Unión Europea, ¿no? Incluso se habló de llamar a poderes excepcionales, invocando a ciertos artículos ahí que conforman la Unión Europea para intervenir la planta de Pfizer y obligarlos a producir en ciertos lugares de otros laboratorios, ¿no? Y bueno, planteo esto, Adriana, porque justo me parece que ahí está el meollo del asunto y es en donde la prensa en muchos casos no abona a clarificar, a debatir más allá de las fobias y de las filias hacia este gobierno. Y si ya el propio gobierno no logra comunicar de manera muy precisa esta problemática, me parece que ahí tendríamos que tejer fino, contribuir a que la gente piense desde otro lugar todo lo que está ocurriendo con la producción y la distribución de las vacunas de Pfizer. Punto número uno, que estamos tristemente viendo un escenario internacional que nos muestra una disputa geopolítica de quién va a tener el control de la vacuna, Adriana, y de los miles de millones que eso va a significar para las farmacéuticas. Punto número dos, esta disputa geopolítica también tiene que ver con un control, llamémosle político, económico, de los países en donde se está produciendo algunas vacunas con algunos laboratorios y farmacéuticas, a saber China, Rusia, ¿no? Canadá, el Reino Unido, recientemente estrenado como un país independiente de la Unión Europea. Entonces, todo este concierto de intereses creo que nos debe de llevar a pensar un poco de manera mucho más fino qué es lo que está detrás de todo esto. Y concluyo que es lo que decían en este encuentro. Punto número uno, no debemos de olvidar que más allá de todo esto, el enemigo número uno es el SARS-CoV-2, la enfermedad de COVID-19, ese es el enemigo. Y dos, de nada sirve pensar que que un país libre la pandemia o que logre vacunar a todos sus habitantes, ya ese país, digamos que tendríamos que aplaudirle esta política, esta toma de decisión, porque en realidad lo que hemos visto, Adriana, es que el SARS-CoV-2, la COVID-19, nos puso de manifiesto lo mejor y lo peor de la globalización. Y se insistió en este encuentro, o sea, no vamos a superar esta pandemia si todo el mundo no logra de manera conjunta realmente mitigar todas las crisis sanitarias y todos los problemas que esto conlleva. Así es que atacar, confundir, generar noticias falsas, ¿para qué? ¿De qué nos sirve en este momento en donde si no hay digamos que un arreglo a nivel internacional de esta crisis sanitaria, vamos a seguir en las mismas, Adriana? Así es que, pues estas fueron algunas de las reflexiones, ¿no?, que yo quería compartir a partir de este encuentro en el que estuve el viernes y que, como lo dije al principio, sin duda, pues sí deja un poco mal parada a una prensa
no se generaliza desde luego, que no ha contribuido a desarrollar un pensamiento mucho más complejo, mucho más positivo y también, digamos que desde una perspectiva mucho más interdisciplinaria, Adriana. Fíjate, Jacaranda, hablas la globalización, pero también ponemos en perspectiva quizá el neoliberalismo. Fíjate las declaraciones tan interesantes que estaba dando Pascal Soriot, que es el director ejecutivo de AstraZeneca. Él dice que Europa se va a llevar el 17% de la producción global en febrero, a pesar de que supone el 5% de la población mundial. O sea, la desigualdad o sea, también la COVID está poniendo de manifiesto la desigualdad mundial. Creo que es Total. uno de los sectores o de los temas más importantes. Y como bien dices, la verdad es que en esta época electoral aquí en México, cada quien jala agua para su molino. Y lo que estamos viendo de manifiesto justamente es eso, la utilización de estos temas con fines electorales. Entonces, las verdades a medias, ¿no? La interpretación a modo de cada uno de los líderes de opinión quizá más mediáticos y que es pues sumamente irresponsable. Por eso justamente apelamos, Jacaranda, a voces como la tuya, que sean periodistas críticas, ¿no? Pero que tengan un sentido también social, fuera más allá de intereses que tengan otro tipo de personajes. Y pues yo te agradezco mucho pues estas reflexiones porque nos ayudan mucho a ver un panorama mucho más certero, mucho más crítico de lo que estamos viviendo en una etapa también dentro de la pandemia de infodemia. Muy compleja. Y solamente decir, y ya que tú lo comentas, o sea, el tema de ser críticos, críticas, sí es importante señalar que en lo que se refiere a la vacuna Sputnik 5, ciertamente falta la aprobación de la fase 3, ¿no? Esta, digo, es muy interesante porque hay varios países que ya la aplicaron, el propio presidente argentino, se puso la vacuna Sputnik, un país como Hungría en la Unión Europea también, digamos que ya aprobó el uso de la vacuna Sputnik, y aquí en México, bueno, pues se ha dado toda una disputa, pero es importante y de ahí apelar a la transparencia, que nos compartan toda la información, Adriana, que ciertamente falta que se apruebe esta llamada fase 3 para que se pueda publicar los resultados y ser de alguna manera aprobada por toda la comunidad científica internacional. Entonces, vamos a esperar, hay que estar atentos, pero también pues pedir al gobierno que sea lo más transparente posible con este manejo de la vacuna Sputnik. Así es, Jacaranda, le vamos a dar seguimiento a este tema. Te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo, Jacaranda. Igualmente, mi querida Adriana, y de nuevo, enhorabuena, porque de verdad es impresionante el trabajo que estás haciendo y aquí aprovechamos que seguramente Julio nos está viendo, mandarle un gran abrazo, querido Julio, y nuestros mejores deseos para que pronto estés por aquí. Muchas gracias, Jacaranda. Nos vemos el próximo lunes. Claro que sí, un abrazo, querida Adriana. Hasta pronto. Chao. Buena semana.